Muy buenas, vamos con el tercer vídeo resumen de la Ley de Contrato del Sector Público. Hoy trabajamos desde el artículo 61 al artículo 83. En el artículo 61 vemos el órgano de contratación, que nos dice que es quien tenga atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. Ya que lo deja. Entonces, ¿quién tiene atribuida esta facultad? Pues para ello nos tenemos que ir desde el artículo 323 a 325 y traerlo aquí y averiguar que dentro de la Administración General del Estado, quien tiene atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre son los ministros y los secretarios de Estado, que estos a su vez pueden delegar esta competencia o desconcentrarla por Real Decreto del Consejo de Ministros. También pueden tener esta competencia los directores o presidentes de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, etc. ¿Vale? Pero nos vamos a quedar simplemente con ministros y secretarios de Estado y que pueden delegar o desconcentrar la competencia por Real Decreto del Consejo de Ministros, que a veces cae una pregunta por aquí. Por otra parte, tenemos la contratación centralizada, que ahora mismo sabemos que la competencia la tiene el ministro de Hacienda. Podemos consultarla en la página web de www.contratacioncentralizada.gov.es. ¿Y qué es la contratación centralizada? Pues a grandes rasgos es cualquier empresa que tenga que quiera ofertar a una administración pública un producto o un servicio, lo puede hacer a través de aquí. Y vale para que cualquier entidad pública pueda comprar o adquirir ese producto o servicio. Por ejemplo, ya os digo que es muy a grandes rasgos. Yo quiero comprar una silla para mi administración pública, varias sillas, que tienen que poseer una serie de calidades. Pues yo, en vez de buscar en mi ciudad, en mi barrio o en las empresas cercanas del sector, lo que hago es irme directamente a la contratación centralizada, lo que viene a ser central de suministros, y busco sillas con las calidades que me hacen falta y compruebo. Pero a lo mejor lo que estoy mirando es una silla de un fabricante en Sevilla, o de Cáceres, o de Vizcaya, Barcelona o Alicante. La que cumpla con las condiciones que a mí me interesan son las que compro. Y se sirve en todo el territorio nacional. O sea, eso es la contratación centralizada. Cualquier empresa con un producto o un servicio lo pone en esta página web, se hace casi siempre a través de acuerdos marco, aunque hay otras fórmulas, y cualquier entidad pública compra ahí y se la sirven en su administración. Se encarga el ministro de Hacienda, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿vale? Un tema muy importante, que también es muy preguntable, posible pregunta de examen, es cuándo hace falta una autorización del Consejo de Ministros. Y esto hace falta precisamente para dos tipos de contratos. Muy general, lo dejamos ahí. El primero de ellos es cuando el contrato es igual o superior a los 12 millones de euros. Ahí hace falta autorización del Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros nos da su autorización, entonces ya el órgano de contratación procede a la aprobación del expediente y a la aprobación del gasto. Esa sería la primera y la que suelen preguntar. Igual o superior a 12 millones de euros, hace falta autorización del Consejo de Ministros. La otra es cuando hay un arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere los 4 años. Ahí también hace falta, en igualdad de condiciones, la autorización del Consejo de Ministros. Si seguimos, tenemos al artículo 62 al responsable del contrato. Vale, pues esto es una persona, básicamente, que deberá designar el órgano de contratación para supervisar la ejecución del contrato, adoptar las decisiones, dictar instrucciones, resolver los obstáculos que se encuentre. Y puede ser una persona física, jurídica, vinculada a la administración pública o no. Os pongo un ejemplo de qué va esto. Por ejemplo, tenemos que nuestro órgano de contratación sabemos que es el ministro y el secretario de Estado, pero van delegando la competencia y acaba en un director general o en un director provincial, que al final es el órgano de contratación, el que formaliza el contrato con la empresa. ¿Creéis que, por ejemplo, en un contrato de limpieza va a ser el director general o el director provincial el que esté todos los días comprobando el contrato, viendo si las limpiadoras o los limpiadores llegan a la hora correspondiente? Todo está conforme ponen los pliegos, se paga puntualmente cuando se presentan las facturas. Si hay algún problema con la empresa, pues ver el tema de penalidades, etc. Todo el rato comprobando el contrato. ¿Va a hacerlo? ¿Es un director general o un director provincial? No. Va a encargarle a un responsable del contrato que se encargue de todo esto, ¿vale? Supervisa la ejecución, adopta decisiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Responsable del contrato, artículo 62.
En contrato de obras, y esto sí que es más o menos importante, puede hacer falta un director facultativo, puede o es necesario. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros que trabajamos en una entidad pública y hemos caído en un órgano de contratación, pues bueno, para un contrato de limpieza, seguridad, vigilancia o cualquier otra cosa, pues podemos estudiar y empaparnos de cómo funciona y sacarlo un poco adelante. Pero si nos metemos en obra, nosotros vamos a saber, sin haber estudiado previamente el tema, qué tipo de cañerías hay que poner, qué tipo de ladrillos, qué tipo de luminarias, conexiones, etcétera. No vamos a tener ni idea. Para eso tiene que haber una persona que va a ser un director facultativo que ha estudiado previamente arquitectura técnica, etcétera, y haya trabajado en el sector y sepa de qué va. Y va a hacer un poco de intermediario. Va a ver cómo funciona el contrato y se lo va a comunicar todo al responsable del contrato y con ello al órgano de contratación. Si está todo bien o si hay deficiencias y no cumplen con los pliegos, ¿vale? En el artículo 63 tenemos el perfil de contratante, súper importante. En la Administración del Estado lo tenemos en la página web www.contrataciondelestado.es. De todas formas, si entráis en cualquier sede electrónica de cualquier administración pública, vais a encontrar el perfil del contratante. ¿Y de qué va esto? El perfil del contratante sirve para asegurar la transparencia y el acceso público a cualquier persona o empresa. Se realiza exclusivamente a través de Internet. ¿Y qué se cuelga aquí? Pues todo lo de contratación, los anuncios, las licitaciones abiertas o en curso, los que se han adjudicado, las informaciones previas que se presenten en los contratos sujetos a regulación armonizada, la composición de las mesas de contratación, todo lo que tiene que ver con los contratos, etc. Eso sí, pregunta de examen, los contratos menores al menos se publicarán trimestralmente en el perfil del contratante. Tal cual, es muy recurrente que lo pregunten. ¿Y por qué hacen esto? Básicamente para evitar lo que es el fraccionamiento del gasto dentro de la administración, que lo vimos el otro día un poquito por encima con los lotes. Para el contrato menor, ¿qué hace falta? ¿Nos acordamos? Aprobación del gasto e incorporación de la factura al expediente. No hace falta publicidad, no hace falta concretar con nadie, simplemente encontrar una empresa que esté capacitada para realizarlo y para adelante, y que no supere los importes de 40 y 15.000 euros, ¿vale? Pero claro, ¿y si una administración pública está contratando recurrentemente a la misma empresa para hacer el mismo objeto una y otra vez? Pues bueno, eso puede ser un fraccionamiento de gasto, porque a lo mejor esa administración pública lo que tendría que haber hecho es un contrato de larga duración, con unos importes mucho más altos y habría tenido una publicidad y podría ser un abierto o abierto sujeto a regulación armonizada. Pero en ese caso he intentado hacer muchos menores. Como ha ocurrido con algunas administraciones públicas, pues desde hace tiempo en la ley de contratos se pone que al menos los contratos menores se tienen que publicar trimestralmente. Y va a poner dentro del contrato menor el objeto, la duración, el importe, IVA incluido, etcétera, para que todo el mundo pueda consultar en qué está contratando esa administración pública en los contratos menores y si realmente hay fraccionamiento del gasto o no. Vale. Para los que vais a gestión, aparte de esto, en los contratos menores hay un salvo que es con los de caja fija inferior a 5.000 euros, pues bueno, pues no hace falta la publicación trimestralmente, hay otros plazos, ¿vale? Además, dentro del perfil de contratación, toda esta información va a estar accesible por un periodo no inferior a 5 años para que cualquier persona física o jurídica o administración pública pueda consultarlo. Luego ya pasamos a la aptitud de contratar regulada en el artículo 65 a 70. Vamos a intentar reducirlo lo máximo posible. ¿Quién tiene aptitud de contratar con una administración pública? Pues las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que esto nos suena a la ley 39, no estén incursos en una prohibición de contratar, acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional y se encuentren clasificadas en caso de que sea necesario. Además, estas empresas tienen que contar con una habilitación empresarial o profesional para realizar ese servicio. Como hayamos dicho anteriormente, pues una empresa de electricidad no la vamos a poner a hacer unos trabajos de fontanería. Entonces, tenemos claro que mientras cuenten con habilitación empresarial y profesional, cualquier empresa española puede contratar con una administración pública. Pero también ocurre con las empresas comunitarias que, al igual que las españolas, ningún problema. Mientras estén habilitadas, pueden contratar con nuestro sector público. Ahora tenemos también las empresas no comunitarias, ¿vale?
que tienen que admitir la participación de empresas españolas en su sector público de forma análoga que las admitimos aquí. Por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, Estados Unidos, la que sea, cualquier país no comunitario. Una empresa estadounidense quiere contratar con el sector público español. Bien, pues si eso ocurre, tiene que ser que una empresa española pueda contratar con el sector público estadounidense de forma sustancialmente análoga que ella lo hace aquí. Esa es la condición que se le pone para poder contratar de una empresa no comunitaria con nuestro sector público. La ley de contratos también abre un poquito y dice que si es un contrato de obras, a una empresa no comunitaria se le puede exigir que abra una sucursal en España con un representante y además esté inscrita en el registro mercantil. Eso para obras. Por último, tenemos a las uniones temporales de empresarios, que son varias empresas con distintas habilitaciones empresariales o profesionales que se unen para conseguir que le adjudiquen un contrato público. Porque puede ser, como hablamos en su momento, pues una autopista, ¿no? Pues que no una empresa sola pueda construir una autopista, sino que sea una la que se encargue del asfaltado, otra la que se encargue de la luminaria, otra la que se encargue de lo que sea. Y entre todas se unen, unión temporal de empresas, para construir esa autopista. Bien, no hace falta que se formalicen en escritura pública hasta que se les haga una propuesta de adjudicación o se les adjudique el contrato en su nombre, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que ellos se pueden presentar como unión temporal de empresas, pero no hace falta que lo formalicen hasta que la administración le haga la propuesta de adjudicación. En el momento que le hacen la propuesta de adjudicación, sí que tienen que formalizar en escritura pública esa unión temporal de empresas. La duración de esa unión temporal de empresas va a ser al menos coincidente con la duración del contrato del sector público. Vale. Aquí dejamos esto, pero quiero un par de matices poneros. Si durante la formalización del procedimiento, o sea, lo que es el procedimiento de licitación, esa unión temporal de empresas sufre alguna modificación, o sea, básicamente es que alguna empresa se vaya, esa unión temporal de empresas queda automáticamente descalificada del proceso selectivo. Distinto, pero aquí no vamos a entrar, es si esa unión temporal de empresas que ya se ha formalizado el contrato ocurre algo con ella mientras se está ejecutando el contrato, bueno, pues hay unas causas especiales que hay que ver. Solo que si es durante el proceso de formalización, si hay modificación, esa unión temporal de empresas, fuera. Voy a echar un paso atrás y quiero que volvamos a ver la aptitud de contratar, ¿vale? Que nos dice personas naturales, jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y ahora no estén en una prohibición de contratar, solvencia económica, financiera, técnica o profesional y estén clasificadas cuando sea necesario. Pues bien, vamos con la primera. Aptitud. Que no estén en una prohibición de contratar. ¿Y cuándo no se está en una prohibición de contratar? Pues eso lo vemos en el artículo 71 a 73, que es que la empresa no haya sido condenada mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, fraude, criminal, prevaricación, malversación y todo lo que se os ocurra. Sancionado también con sentencia firme en infracción grave de materia profesional o muy grave en materia medioambiental o laboral o social. Otra de las prohibiciones de contratar que se puede aplicar a una empresa es haber solicitado la declaración del concurso voluntario, y aquí es donde viene la posible pregunta de examen, o declarar insolvente en cualquier procedimiento, ¿vale? Porque nos la intentan jugar en un procedimiento anterior, en un procedimiento de otra administración pública, pero en el nuestro no, ¿vale? No. Si se declara insolvente en cualquier procedimiento, hay una prohibición de contratar para esa empresa, con lo cual la administración pública no puede contratar con ella. Otra de las condiciones es no cumplir con el requisito del 2% de minusvalías en empresas de más de 50 trabajadores. Si no lo cumple, no puede contratar. Ojo con lo que viene ahora, que nos dice que no tengan un plan de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores. Y ojito, porque la ley de contratos aquí sigue manteniendo más de 250 trabajadores, pero es que la ley orgánica de igualdad sufrió una modificación en el 2019 que cambió los 250 trabajadores a 50. La ley de contratos no lo tiene modificado, pero está así, porque hace referencia a esta ley.
Y la ley orgánica, en la ley orgánica 3/2007, en el 2019, hizo esa modificación, que todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad. O sea, que si una empresa que no tiene plan de igualdad que tenga más de 50 trabajadores, tampoco puede contratar con la administración pública. Por supuesto, no hallarse al corriente con las obligaciones tributarias o de seguridad social, también poco puedes contratar con ella, falsedad en declaraciones responsables, todas las que se os ocurren. Y luego hay 3 causas más que están un poquito más abajo, que es haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un proceso de adjudicación cuando ya estaba propuesta para adjudicar y se ha alargado, o haber imposibilitado la adjudicación a otra empresa, tampoco se puede contratar, haber dejado de formalizar el contrato por causa imputable al adjudicatario, que se haya alargado también, o haya, vete tú a saber qué hecho, en el proceso de formalización, o incumplido las causas esenciales de un contrato cuando ya estaba en funcionamiento. Todas estas causas son prohibición de contratar para las empresas. Ya tenemos la primera. La segunda, las prohibiciones de contratar, que se me ha ido, afectan a la empresa y a las que sean continuación de estas o se crean que son derivadas, ¿vale? O sea, que todas las empresas que se consideran que son, pues como digamos, sucursales de la principal o derivación porque han cambiado el nombre o cualquier cosa, también les afecta esta prohibición de contratar. Muy importante. Ahora, las prohibiciones de contratar se inscriben en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Ahora hablamos de esto, pero esto nos tenemos que acordar. Las prohibiciones de contratar van al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. ¿Cuánto dura una prohibición de contratar? Pues bueno, lo primero, si viene una sentencia firme, lo que diga la sentencia firme. Si en la sentencia no pone duración, esta no podrá exceder de 5 años desde la firmeza de la sentencia. Y en el resto de los casos, tampoco vamos a entrar mucho en ello, no podrá exceder de 3 años. Si vais para el A2 o gestión además, pues una leída por si acaso. No suele entrar mucho aquí, pero no está de más, ¿vale? Lo que es la sanción de la prohibición de contratar, pues tiene un plazo, como hemos visto. Bien, pues cuando acaba ese plazo de prohibición de contratar, pues pasados 3 meses desde la finalización, ya de oficio se elimina también la prohibición de contratar del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Esto lo pongo como un apunte, pero no lo han preguntado nunca, así que si queréis, olvidarlo. Ya tenemos las prohibiciones de contratar. Hemos hablado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. ¿Y qué es este registro? Bien, este registro lo tenemos en el artículo 337 de la ley, allá al final, ¿vale? ¿Y en qué se encarga? De la inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes de los empresarios que quieran contratar con las administraciones públicas o estén con un contrato con las administraciones públicas. ¿Por qué? Básicamente porque el órgano de contratación comprueba en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas la documentación y cualquier cosa de la empresa que quiera contratar con la administración pública o que ya esté trabajando con la administración pública. Muchas de las formalizaciones que se hacen con las empresas es a través de declaraciones responsables que nos hacen a la administración pública. Yo declaro responsablemente que no estoy en una prohibición de contratar, que cumplo con ciertas condiciones del contrato, etcétera, etcétera. Pero luego el órgano de contratación al principio se lo cree, como siempre, pero tenemos que comprobarlo. Pues para comprobarlo nos vamos a venir al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y vamos a comprobar si esa empresa cumple con lo que dice con la prohibición de contratar, tiene el objeto del contrato que dice que tiene, los estatutos están correctos. Si está clasificada, comprobamos si la clasificación es como dice y está en vigor, etc. Todo al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas porque es muy cómodo para el órgano de contratación comprobar esa información. Y por eso es tan importante en las prohibiciones de contratar que la propia administración lo envíe a este registro, porque así cualquier administración pública se cubre que es, ostras, esta empresa a ver qué tal, ah no, tiene una prohibición de contratar, fuera, ¿vale? ¿De quién depende el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas? Pues del Ministro de Hacienda, ¿vale? Sin problema. Hemos terminado la primera, que era la prohibición de contratar. Ahora nos vamos con la segunda, que es la solvencia, ¿vale? Para celebrar contratos con una administración pública, una empresa tiene que ser solvente. Unas condiciones mínimas de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, ¿vale? Que se determinan por el órgano de contratación. Esto es, que en el pliego de cláusulas administrativas particulares va a exigir un mínimo de solvencia, de las 4, a las empresas que se quieran presentar.
Este requisito se puede sustituir por la clasificación cuando sea obligatoria o si una empresa de servicios quiere presentarla. ¿Qué se le puede pedir? Pues básicamente a estas empresas la solvencia se le pide pues medios personales y materiales, el volumen de negocio, otros contratos que tengan, capital económico, deudas, etc. Todo son papeles y un montón de papeles que presentan a la mesa de contratación para que lo compruebe. Ya hablaremos de la mesa de contratación, ¿vale? Si lo tienen todo inscrito y en una clasificación, con un solo papel, suficiente, porque ahí ya demuestra que cumple con todas las condiciones. Si no, pues tiene que presentar solvencia económica, financiera, técnica y profesional, ¿vale? Los requisitos, como ya hemos dicho, se indican en el anuncio de licitación y también en los pliegos. Entonces, para poder contratar con la administración, no tienes que tener una prohibición de contratar, tienes que tener la capacidad y además solvencia. Y por último, y ya el campanazo final de este vídeo, es la clasificación cuando sea necesaria, desde el artículo 77 al artículo 83. Como siempre, vamos a hacer nuestro pequeño resumen. Y yo os lo he preparado aquí como una serie de preguntas para que nos sea un poco más cómodo. ¿En qué contrato se exige la clasificación? Pues bien, solo en uno. Posible pregunta de examen. En contrato de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a $500.000 de euros. Ahí se exige la clasificación, ¿vale? En contrato de servicios nos dice la ley que no es exigible, pero se puede aplicar, o sea que si la empresa de servicios está clasificada, nos puede presentar la clasificación y como nosotros como órgano de contratación, como administración pública, lo aceptamos, pero no la podemos exigir. En el resto de contratos nos dice que ni exigible ni aplicable. Volvemos al principio. ¿Cuándo es obligatoria la clasificación? Contrato de obras igual o superior a $500.000 de euros. Posible pregunta de examen. Aún así, hay dos causas por las que podemos exceptuar esta clasificación. Una, que por Real Decreto decida exceptuarse de esta clasificación en los contratos de obra, eso sí, motivadamente. Y la otra causa es cuando hayas hecho un contrato de obras que es superior a $500.000 de euros y solicitas la clasificación a todas las empresas y no se te ha presentado ninguna empresa, entonces no ha concurrido ninguna, puedes volver a hacer el procedimiento de licitación excluyendo el requisito de la clasificación, a ver si así consigues que se te presente alguna empresa. Por supuesto, la clasificación se hace en función de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional que tenga la empresa, ¿vale? Será necesario, por supuesto, que acredite pues, la personalidad, la capacidad de obrar, estar habilitado para la actividad y no estar incurso en la prohibición de contratar. Todo eso hace falta para tener una clasificación. Y ahora es otra pregunta. ¿Quién aprueba la clasificación de las empresas? Pues bueno, la aprueban las comisiones calificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública. Nos quedamos con el nombre. Comisiones calificadoras de Junta Consultiva de Contratación Pública. Tú le presentas toda la documentación desde el principio, desde la constitución de la empresa, desde la capacidad, la solvencia, todo lo que tengas. Y estas comisiones calificadoras estudian toda tu documentación y te clasifican en función de lo que hace tu empresa, tu volumen de negocio, tu capacidad económica, etc. Y se le aplica unos códigos alfanuméricos, ¿vale? Si estás de acuerdo con la clasificación que te ponen, genial. Que no estás de acuerdo porque no te han clasificado, no te admite la clasificación o la clasificación que te han dado es más baja de la que tú pretendes, puedes presentar un recurso. O sea, si se te rechaza o no estás de acuerdo, puedes presentar un recurso de alzada ¿ante quién? Pues ante el que ya conocemos, ante el ministro de Hacienda, para que nos resuelva. Si el recurso de alzada, y aquí metemos la cuña con la ley 39, es que las comisiones calificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública no ponen fin a la vía administrativa. Vale. Y ahora, posible pregunta de examen. ¿Cuánto dura la clasificación? Y fijaros que esta es así que nos la intentan colar más de una vez. La clasificación es indefinida, mientras se mantengan las condiciones iniciales, que se puede revisar en cualquier momento. Eso sí, y aquí es donde también nos la intentan colar más de una vez, anualmente la empresa tiene que justificar su parte económica y financiera. Y cada 3 años tiene que justificar la técnica y la profesional. O sea que es, ¿cuánto dura la clasificación? Es indefinida, pero cada año como empresa tengo que justificar la parte económica y financiera y cada 3 la técnica y la profesional. Si no lo hago,
como empresa, si no justifico cada año o cada 3 años, o ha habido alguna variación en lo que es en alguna de mis solvencias, en mi solvencia, cualquiera de las 4, y no lo comunico, normalmente es una variación que suele ir a menos, y no lo comunico, todo ello va a parar a una prohibición de contratar por el tiempo que sea, ¿vale? Entonces, tenemos que ¿cuánto dura la clasificación? Indefinida. Cada año, económica y financiera. Cada 3, técnica y profesional. Si hay alguna variación y no lo comunico, me voy a una prohibición de contratar y se me acabó el chollo con la administración pública. Por último, y la última pregunta es, ¿y dónde se inscribe esta clasificación? Pues en el mismo sitio que las prohibiciones de contratar, para que el órgano de contratación lo tenga fácil, en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas. Vale, pues con esto ya damos final al vídeo. El pequeño resumen, que al final es: los órganos de contratación de la AGE son los ministros y los secretarios de Estado, que pueden delegar o desconcertar su competencia por Real Decreto del Consejo de Ministros. Autorización al Consejo de Ministros cuando tengamos un contrato de valor igual o superior a 12 millones de euros. El perfil del contratante, la actitud de contratar, las prohibiciones de contratar van al registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, la clasificación obligatoria para contratos de contratos de obra igual o superior a medio millón de euros, y su duración es indefinida, cada año económica financiera, cada test técnica y profesional, y si hay variación, prohibición de contratar, y la inscripción de esta clasificación al registro oficial de licitadores y empresas clasificadas. Bien, pues con esto ponemos fin al vídeo. Espero que también os haya ayudado un poquito, igual que los 2 anteriores, y continuamos para el siguiente. Nos vemos.